Muy buenos días a todos mis amigos de la audiencia que el día de hoy nos están viendo y escuchando donde quiera que estén, pero nos están viendo y escuchando, lo cual agradecemos mucho. El día de hoy continuamos con la segunda parte de la entrevista con Abel Guerra, que la semana pasada estuvimos platicando la mayor parte del tiempo, por no decir todo, sobre el aspecto de la seguridad y sobre todo de las experiencias que Abel tuvo en lo personal y en su familia, en confrontaciones con la delincuencia organizada y que lo cual pues evidentemente afecta mucho, pero también sus experiencias en el ámbito público sobre este tema tan delicado que preocupa y sobre todo lacera, créanmelo, a todos los segmentos de la sociedad. No nos salvamos nadie. Abel, muy buenos días de nuevo y gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Raúl, muy buenos días, saludos a todos. Si prendes tu cámara, creo que estaría mejor. ¿Cómo la ves? Listo. Se apagó. Ahí está. Listo. Ahí está. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con el segundo capítulo porque debo de decirte que tuvo una buena aceptación, recepción la entrevista que tuvimos la semana pasada. Y inclusive algunas gentes me dijeron, oigan, la segunda parte, ¿cuándo va a ser? Y bueno, pues es el día de hoy, ¿verdad? Así que, Abel, nos quedamos platicando que el crimen organizado de alguna forma ya controla una buena cantidad de municipios a nivel nacional. Y eso pues ha provocado que realmente se rompa el acto constitucional de la administración pública municipal. Sin embargo, le estuve estudiando y quiero conocer tu opinión sobre, hay una buena cantidad de expertos que dicen que no solamente es un municipio, sino en algunos casos hasta regiones y territorios que rebasan las fronteras de un estado con el otro, como es el caso de Michoacán y Jalisco. ¿Qué información tienes tú, Abel? Bueno, no, yo creo que es peor porque el crimen organizado controlaba la Secretaría de Seguridad, como ya ahora está comprobado, desde cuando estuvo García Luna. O sea, Y que tenía ya fue el control juzgado. de ya fue toda la seguridad juzgado. del país, no de algunos Así es. municipios, tenía el 100% del país. Eh, el, 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 yo siento que es un área muy sensible, pero que también es muy especializada. Y yo me puse a estudiar esto por los problemas que tuvimos, que venían desde la Secretaría de Seguridad Nacional, como lo comenté hace un tiempo, que protegía el crimen organizado y que a través de algunos elementos de la sociedad eh, 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 pretendían hacer que los presidentes municipales negociaran con la idea aquella tonta que lo comenté, que había que negociar con ellos. La negativa a la negociación con ningún grupo. Vi un comentario de un cuate que no conozco, que siempre está comentando cosas negativas, que decía que yo decía que no había que negociar con los grupos, decía que yo con esto me refería a negociar con todos, no, al subrayo. No pueden negociar con el crimen, o sea, la ley es la ley y hay que aplicarla y ya, ¿verdad? Eso es lo correcto. Y los criminales no, su negocio, los narcotraficantes sobre todo, su negocio no es enfrentarse a la autoridad, su negocio es negociar con la droga. Cuando hay una autoridad recia que los enfrenta, ellos buscan otro espacio. Su primera opción es pasar desapercibidos, la segunda es corromper. Y aquí estaba corrompido y fueron corrompiendo todas las organizaciones de seguridad en pues prácticamente 18 años, que lleva a México a un estado muy crítico y pues mi sugerencia es que hay que renovar las organizaciones policíacas.
El problema en México no es de modelo policiaco, tiene que sí operarse una serie de medidas que no son a corto plazo, que tiene que iniciar por la erradicación del delito, pero también enfrentar a los grupos criminales con toda la fuerza del Estado, pero con lealtad. El problema de México es de lealtad, porque los grupos, como te decía, aquí nos encontramos una policía municipal donde todos los elementos trabajaban para el crimen organizado. Sí. Bueno, pues proyéctalo a lo nacional. No, yo no pudiera generalizar, pero la corrupción policíaca empezó del alto nivel hacia abajo. La policía municipal es el último eslabón en la cadena. Entonces, la idea de hacer participar, que ha sido de alguna manera rechazada por grupos de la sociedad, de hacer participar el ejército, es por el desconocimiento que se tiene del nivel de corrupción. Aquí lo que hay que buscar es, en primera instancia, lealtad a la patria. Y te decía que en las academias policíacas aquí en Nuevo León había dos, federal y estatal. Las academias policíacas ya estaban, ya los directores trabajaban para el crimen organizado. Luego se comprobó y hubo que cerrarlas. Entonces, desde que salían los policías ya iban, vamos, el nivel de corrupción que se logró en esos 12 años de García Luna al mando de la seguridad fue brutal. Ahora hay que limpiar las organizaciones, independientemente de las medidas que tienen que ver pues con la erradicación de la causa del delito, que para mí es la clave. La primera instancia, la protección a los ciudadanos buenos, pues tiene que hacerse con policías que le tengan lealtad a la patria. Y ahí fue donde se encontró aquí Escobedo, que de ser la peor policía pasó a ser una de las 5 mejores del país. La solución fue militares, pero antes de ponerles el uniforme de policía, darles el título de policía. Claro. Militares en retiro. Te platico porque esto debe proyectarse a nivel nacional. Esa es la solución. Mira, encontramos en el ejército un nicho, pues que es un diamante en bruto, que son los militares en retiro. En México, los militares se dan de alta por razones no por vocación castrense. Es por resolver su problema de vida en las regiones donde no hay otra opción. Son tradiciones familiares y ya saben que si trabajan 20 años duro, esto es algo que la sociedad no conoce a fondo. Si trabajan 20 años duro, a los 20 años los jubilan, entre comillas. Un militar nunca se jubila, pasa a ser de la reserva del ejército, sigue siendo militar, siguen respetándole los grados, siguen recibiendo sueldo y prestaciones, pero por razones físicas ya no pueden estar dados de alta y están en su casa bajo el control del ejército. Tienen la opción de trabajar en otra área, con la condición de que si el ejército los necesita, tienen que regresar. Entonces, imagínate un cuate de 38 años, porque se dieron de alta de 18, en el peor de los casos. Tiene toda la pena todavía. Está todavía en edad de trabajar, pero además tienen que ser oficiales, porque por las reglas del ejército, si no ascienden en determinado tiempo de grado, causan baja del ejército. Entonces, el que llega a 20 años tiene que ser teniente. Son oficiales. Entonces, a esos cuates se les contrató, se integró una academia policíaca con la Universidad de Durango, que tenía la carrera policial, porque sabíamos cómo estaban las academias aquí. Se les tituló de policías y entonces se pusieron el uniforme de policías y empezaron a trabajar como policías.
Y ellos no es que sean infalibles, tienen mucho que perder, porque si cometen un delito, causan baja del ejército y pierden lo que sembraron en 20 años, amén de que en esos 20 años les dieron ética, les dieron civismo, que ya no tenemos en la escuela, y, y lealtad a la patria. Entonces, te platico un ejemplo. Estaba la policía perfecta, ya trabajando muy bien en la zona, en la crisis que tuvimos en Nuevo León, la zona metropolitana era un polvorín, aquí no, y se contrataron a unos policías de la academia por una debilidad, por sensibilidad o piel sensible de mi esposa, que era la alcaldesa, porque la estaban criticando que no tenía un policía por cada mil. Hubo un último atentado, el número 13, contra ella, el número 13 contra la familia, incluso el secretario de Seguridad. Y, se detuvieron, ya había mucha tecnología, se detuvieron a los que atentaron y traían complicidad con 8 policías municipales, ya la policía renovada. Los 8 policías venían de la academia. Y eso nos platicabas la vez pasada. Entonces, es terrible, es terrible. ese es el cuento nunca acabar. Entonces, por eso la Guardia Nacional se integró con, no hay militares en retiro para sustituir a gran parte de los federales. Yo no puedo acusar a todos los federales, pero se pensó en la Guardia Nacional como un grupo de élite, en la Policía Militar como un grupo de élite para integrar a la Guardia Nacional. Pero ahora hay algunos problemas sociales que hablan de la militarización. Bueno, pues la militarización a lo mejor no sería la opción, es la única que queda, ¿eh? Con esto has dado pie al siguiente tema que traigo aquí en el tintero, en virtud de que una buena parte de la sociedad y también de la Cámara de Diputados, seguramente por ignorancia o por falta de datos para poder opinar en forma adecuada, insistieron mucho en que en el ejército tiene que regresar al cuartel. Y el año pasado, como tú bien sabes, hubo la controversia muy disputada, en la cual el gobierno proponía que se ampliara el plazo del ejército en las calles. Y fue aprobado tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, con la división dentro de las fracciones, inclusive del PRI y del PAN, algunos en contra y otros a favor. Y ahora resulta que escasamente la semana pasada, un ministro de la Suprema Corte de Justicia está a punto de tomar una decisión en la cual va a obligar que el ejército no controle y no administre la Guardia Nacional. Si esto llegara a suceder, déjame hacer un paréntesis, ¿sí? Yo en lo personal entiendo la razón por la que el ejército tiene que andar en la calle, porque lo hemos platicado tú y yo, y he tenido conversaciones con mucha gente. Inclusive, tú te has de recordar de Guillermo Valdés, que fue director del CISEN. Sí, claro. Hace ya algunos años. Bueno, él también coincide con esta conversación en que si quitas al ejército, la Guardia Nacional no está preparada. ¿Qué consecuencias podría traer esta decisión por parte de la Suprema Corte de Justicia? Terribles. Mira, el tema yo no coincido con que el ejército haga funciones de policía. Por eso subrayaba, antes de ponerles el uniforme de policía, se titularon de policía. Hay que capacitar. Yo lo que hablo es de la lealtad de los miembros del ejército. La gente que opina, generalmente lo hacen por desconocimiento, la ampliación del plazo es porque se suponía o se supone que en ese plazo
vas a preparar nuevos policías. Ese sería, Ese pues es el sería lo ideal, argumento, ese es el argumento. y mientras tanto, soldados capacitados para policía integran la Guardia Nacional. La Guardia Nacional son 80,000 personas en números redondos y la Policía Federal requiere más de 200,000. Entonces, la Guardia Nacional fue el primer paso, pero lo que no saben es que no habrá un solo policía militar o un solo soldado que quiera seguir en la policía si no está integrada al ejército por las prestaciones que ellos están buscando. O sea, en el ejército te jubilas a los 20 años, siguen con las prestaciones, en la policía no. Entonces, decirles a los soldados, bueno, ahora ya no van a ser soldados, van a ser policías, es lo que hace muy difícil el que se pueda, el que se pueda dar esta Yo creo, Abel, solución. que aparte de ese tema que tú acabas de señalar puntualmente, también existe la duda por parte de los mismos militares quién me asegura que yo voy a tener un protocolo y una operación adecuada en la vigilancia junto con la Guardia Nacional, porque no la hay a final de cuentas. Sí, sí, el tema es que la Guardia Nacional pues es un organismo policíaco que se supone deberá ser civil una vez que pasen las prórrogas, pero se tuvo que integrar así porque cómo agarras de un día para otro, cómo consigues 300,000 gentes o 250,000 O sea, gentes es un capacitadas. problema de tiempo para capacitarlos, Por prepararlos, supuesto. ¿verdad? Entonces agarraron a la policía militar, la capacitaron de policía y esa es la base de la Guardia Nacional. No han podido terminar porque no hay aspirantes suficientes de preparar nuevos policías, pero además de la preparación tiene que ser una vigilancia permanente sobre sus niveles de vida y todo eso, porque es un área muy susceptible a la corrupción, ¿no? Ahí vuelves a tocar otro tema que comentamos la semana pasada, pero que vuelve a relucir. Es decir, tú usas y subrayas la palabra lealtad y ese concepto es fundamental, ¿verdad? Sobre todo en esta área. Entonces, en primer lugar, no hubo plazo suficiente para que se pudiera armar una Guardia Nacional capacitada, preparada, bien entrenada, con objetivos muy claros, con protocolos establecidos, etcétera, etcétera. Tuvo que mezclarse con los militares. Soltar la Guardia Nacional en este momento sería correr el riesgo de la deslealtad, para empezar, incluyendo en este tema el factor. Bueno, siempre el problema de la lealtad en los órganos de seguridad debe ser algo muy vigilado, no solamente en México, No, pues ha habido pero la traiciones. policía debe tener protocolos muy estrictos, ¿no? En todas partes. El caso concreto de México en que el secretario de seguridad era el capo de capos, pues sí generó un problema, un cáncer que para erradicarlo se van a tener que hacer esfuerzos especiales, ¿no? ¿Tú crees que en el caso de la secretaria Isela, que es la encargada ahorita de la Seguridad Nacional, esté trabajando en ese sentido y yo deseo que no haya sido tocada por los dinteles de la gloria de la corrupción? Mira, yo la verdad no tengo la oportunidad de conocer más de ella. Si te digo, si ves en YouTube los videos del 2009, 2010 que yo subí, donde decía que el problema de la seguridad estaba dentro de la policía, pues tenía información. Me costó el secuestro de mi hijo y le echaron a perder su vida porque sigue batallando mucho con su salud por lo que Ya pasó lo con creo. el secuestro. Este, eh,
cuando tenía 20 años de edad, ¿verdad? O sea, en la época más, pues más difícil. Aún así terminó su carrera y terminó 2 carreras y fue mención honorífica y demás. Pero bueno, tiene muchas limitantes. Por ejemplo, un trasplantado es inmunodeprimido y el COVID fue terrible y esas cosas, ¿no? Yo conozco lo que sé de la secretaria es que es una persona que tiene una vida modesta, y que trabaja con muchas, con condiciones muy distintas a los que se trabajaba en el pasado, en ese pasado donde se fue generando una cultura, desde mi punto de vista, enfermiza en la sociedad, en mucha gente de la sociedad mexicana, cuando se aspiraba a cargos públicos y sobre todo en materia de seguridad como una forma de hacer dinero, ¿no? Creo que la situación es muy distinta ahora y creo que puede ser para bien. O sea, en aquella época estábamos hablando de que la corrupción, más el glamour, más la ambición, se convirtió prácticamente en una bomba Molotov. Mira, te voy a comentar algo. En esa época se dio en el mundo un, una corriente de opinión, se dio una hipótesis, una tesis de la necesidad del cambio generacional, que creo que tenía mucho sustento, que tiene mucho sustento. Y se hablaba en el 2010 que las personas mayores de 40 años no habían tenido acceso a la educación profesional digital. En ese caso estaba yo. Y entonces fue una corriente mundial. Empezaron a nombrar directivos de las grandes empresas globales. Los CEOs eran gente muy joven, muy brillantes, desde luego, muy capaz, que sustituían la experiencia con la capacidad. En México somos muy dados a eso. Tomamos muy convenientemente esa teoría, la tomaron los viejos mañosos que no tenían acceso a la digital y generaron un cambio generacional en los grupos gubernamentales encabezados por el gobernador del Estado de México, que puso a su secretario particular de gobernador y posteriormente llegó a la presidencia de la República, y secundado en primera instancia por el gobernador de Nuevo León, que puso a su secretario particular de gobernador, y el de Veracruz, y el de Durango, y el de muchas partes. Y resultaron Entonces, unas joyitas. un cambio generacional. Ahí incluyo el área de seguridad. Claro, Se acabaron al PRI en primer lugar, claro, pero también lo tomaron los del PAN y también se acabaron al PAN. Y ahí claro. van en caída libre. Metieron gente sin compromiso social. De secretario particular pasas a gobernador, y pasó en casi todos los estados de la República, o en muchos estados de la República, y ahí se perdió ese compromiso que te va dando la experiencia. Yo no digo que yo coincido con la falta, con la limitante que tuvimos quienes no tuvimos educación digital. Fíjate que como arquitecto te digo que un proyecto que a mí me cuesta 15 días hacerlo, mis 2 hijos mayores, hombre y mujer, que son arquitectos, lo resuelven en media hora. O sea, Claro. coincido, y además lo mío, lo que yo produzco es un dibujo y lo que ellos producen es un render que parece que es la fotografía del edificio ya construido y lo recorres por dentro. O sea, la verdad es que tiene mucho sustento la hipótesis, pero en México no se utilizó con jóvenes brillantes.
viene ¿cómo podía operar un presidente de la República que había llegado con el apoyo de los gobernadores de un partido distinto al suyo? Claro, ¿Cómo podía operar en contra de los gobernadores corruptos? claro. Yo hice una cotización para desasolvar el río Santa Catarina después del Alex en 60 millones de pesos, utilizando el material de Asolve como material para la reconstrucción de la ciudad después de la destrucción que generó el Alex, ahí mismo convirtiéndolo en arena, en grava, en concreto, en asfalto, etcétera. Era un proyecto que yo me gustó mucho y costaba 60 millones desasolverlo. Pagaron 1,200 millones por el desasolve. Pues es que Ese es el problema. no había Y ese negocio contigo, problema, Abel. mandé, No había negocio contigo. claro, era gratis. Los 60 millones era el retiro del escombro. Lo que sucedió, te hablo de una cosa ajena a la seguridad. Así sucedió en todas las áreas. Claro, En la claro, seguridad lo sentimos más porque es un área muy sensible. claro. Pero así está, recoger el mecate no va a ser cosa de Bueno, poco tiempo. pero fíjate, Abel, lo que tú estás El tema poniendo, debe ser, para discutir más, es el cambio generacional. Eso es lo algo que de tú mucho acabas fondo. de plantear en esta explicación me lleva a la siguiente reflexión. Lo mismo les está sucediendo a los cárteles, no solamente en México, en el mundo. ¿Por qué? Porque cuando los cárteles empiezan, y tú lo explicabas en la plática anterior, que eran grupos que ocupaban el trasiego para llevar la droga, ya sea desde México, desde Colombia, donde fuera, era el trasiego. Ya después, cuando se endurece la frontera con Estados Unidos, pues empiezan a perfeccionarse y se convierten en introductores ilegales de la droga, ¿verdad? Y también a comercializarla en el mercado norteamericano. Pero ¿qué es lo que sucede ahora? Para esto, en esas dos etapas, se requerían mucha gente, territorios o terrenos muy amplios para poder sembrar la amapola, la marihuana, lo que sea, cosecharla, empacarla y después mandarla. Ahora, con la droga sintética, Abel, esto ha cambiado radicalmente. ¿Por qué? Porque se puede fabricar la droga sintética en casas, en pequeños lugares. Y esto lo pueden hacer aquí en Nuevo León, en Monterrey, en Escobedo, en San Pedro, donde sea, o lo pueden hacer en San Antonio, en Chicago, en Atlanta, en pequeños lugares y fabrican esta droga sintética. O sea, ellos también están evolucionando y se van a enfrentar a problemas de violencia entre ellos mismos, porque no es lo mismo con controlar un cartel que controlar una gran cantidad de células que van a estar vendiendo, fabricando y vendiendo y poniendo a disposición de mercado en las esquinas. Y peleándose el mercado. Ese ha sido el problema. Mira, en el caso concreto de Nuevo León, en la crisis del 2009-2010, se da por la división de los cárteles. Es tan interesante San Pedro que los cárteles tenían acuerdos entre ellos y tenían dividido a Nuevo León en dos mitades. Una mitad era San Pedro y la otra mitad era el resto del estado, por la concentración económica, ¿no? Claro. El San Pedro lo tenía Sinaloa, y el resto el cártel del Golfo. Cuando se divide el cártel del Golfo entre Zetas y Golfo, es cuando se da la crisis, porque mientras el Golfo se dedicaba al trasiego, los Zetas eran sicarios. Y entonces, para poder financiar la guerra entre sí, se meten con la sociedad civil y empiezan al cobro de piso, Secuestro, extorsión. secuestro, a delitos que dañan mucho más
la situación familiar, ¿no? Entonces, ese problema entre células, ese problema entre grupos, afecta mucho a la sociedad, efectivamente. Muy Y bien, tienes razón, pues ahora el problema del fentanilo es lo que señalas, y además es una droga que se usa para fines médicos, así para es, ciertas cosas con prescripción, y que se vende en las farmacias, y entonces hay quien hace mal uso de ella, ¿no? así es. Abel, antes de irnos, me gustaría que nos comentaras brevemente un tema que no está ligado directamente a lo que hemos venido conversando, pero que a final de cuentas lo une la corrupción, que fue el gravísimo caso de la gente que se murió quemada en el lugar allá en Ciudad Juárez de los migrantes, porque ahí también hay corrupción y lamentablemente la corrupción es la que acabó con esas gentes y que los mismos miembros del Instituto Nacional de Migración se han convertido pues en traficantes de los migrantes. ¿Qué opinas? Pues no, fíjate que no es un caso que no conozco, pero pues lo he seguido por la prensa. Estoy, este, pues estoy, eh, pues con ánimo, porque veo que están castigando a funcionarios de este gobierno en el mismo gobierno. Siempre nos habíamos acostumbrado a ver que hasta que no terminara el gobierno se encontraban hechos de corrupción del anterior. Por ahí en alguna chat donde tú también participas, vi que alguien señalaba el caso Segalmex. El caso Segalmex para mí es ejemplar, porque, porque el mismo gobierno, en el mismo periodo, Así es. consigna un acto de corrupción. Y aquí, pues ya están investigados por la Fiscalía los funcionarios de más alto nivel del área de inmigración. Si lo comparamos esto con el caso de la guardería aquella de Sonora, Sí. No, fue de Chihuahua, ¿no? Ah, de no. Chihuahua. No, la No, no. guardería fue de No, Sonora. no, fue de Sonora, perdón, fue en Sí, Hermosillo. sí, andaban investigando al exgobernador Burs como 2 o 3 periodos después, ¿no? Y No en el mismo el que acabó momento. como en la cárcel y todo, bueno, no en la cárcel, acabó castigado, fue Orcasitas, ¿te acuerdas? Sí, claro. Sí, sí, sí. Era el director del Seguro Social, Pero hasta el pero no, siguiente pero fue hasta el siguiente periodo. sexenio, sí, No, claro. no actuó el gobierno en ese. Fue el mismo caso de la señora Robles Sí, con la gran estafa, ¿verdad? ajá. Terminó el periodo de Peña Nieto, no pasó nada, y hasta el siguiente que vino el de López Obrador fue cuando la señora va a parar a la cárcel y después sale exonerada, Así es. ¿verdad? Bueno, mi querido Abel, pues te agradezco mucho la conversación, como siempre, muy interesante. Déjame ver qué formato puedo crear, porque creo que valdría la pena seguir platicando de tal forma de que mantengamos informada a nuestra audiencia, pero en un formato en el cual sea así disruptivo, que sea muy creativo, pero ya te compartiré cuál sería la idea. De momento te agradezco mucho y te mando un abrazo y un saludo con todo afecto. Saludos a la familia, por favor, Raúl. Igualmente por Saludos a allá, todos. Abel. Gracias. Gracias. Bye.